Imaginen por un momento que pueden viajar en el tiempo, retroceder 500 años hacia un mundo iluminado solo por el fuego de las velas y el brillo de las espadas. Un mundo donde la superstición peleaba a muerte con la razón y donde el cielo era un límite inalcanzable, un misterio reservado solo para los pájaros y los ángeles. En medio de esa oscuridad, en una época de plagas y guerras constantes, surgió una mente tan brillante que parecía venir del futuro. Un hombre que no solo soñó con lo imposible, sino que lo dibujó con una precisión que todavía hoy nos pone la piel chinita. No estamos hablando de un simple pintor, aunque creó el retrato más famoso de la historia humana. No estamos hablando solo de un inventor, aunque bocetó tanques y helicópteros siglos antes de que existieran los motores. Estamos hablando del hombre que quería saberlo todo, absolutamente todo. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Cómo funciona el corazón de un anciano? ¿Qué es lo que hace que un pájaro vuele? Este es el enigma de Leonardo da Vinci. Pero olvídense del viejo de barba blanca que ven en los libros de texto, ese sabio aburrido y estático. Esa es la imagen del final. Para entenderlo, tenemos que conocer al joven, al rebelde, al bastardo que tuvo que luchar por su lugar en un mundo que no estaba diseñado para él. Esta es la historia de cómo un niño campesino de la Toscana se convirtió en el arquitecto de la imaginación moderna. Y todo comienza con un escándalo. Corría el año 1452 en un pequeño pueblo llamado Vinci, colgado en las laderas del monte Albano, en la región de la Toscana. No era Florencia, no era una gran metrópolis, era campo, tierra, olor a olivos y viñedos. Ahí, en una noche de primavera, el 15 de abril, para ser exactos, nació Leonardo. Pero no hubo celebraciones oficiales ni grandes banquetes, porque Leonardo nació con una etiqueta que en aquel entonces podía ser una sentencia de mediocridad. Era un hijo ilegítimo. Su padre, Ser Piero da Vinci, era un notario ambicioso, un hombre de leyes de la ciudad, y su mamá, Caterina, era una joven campesina, y los rumores dicen que tal vez incluso una esclava traída de Oriente, aunque eso es un misterio que la historia aún no termina de resolver. Lo cierto es que no se casaron. Ser Piero se casó con una mujer de su clase, y Caterina fue casada con un artesano local. Leonardo creció en cierto modo como un niño de todos y de nadie, y aquí es donde la historia se pone interesante, porque esta ilegitimidad, que podría haber sido su ruina, fue en realidad su mayor bendición, su golpe de suerte. Si hubiera sido un hijo legítimo, Leonardo habría tenido que seguir los pasos de su padre, habría sido forzado a estudiar leyes, a ser notario, a vivir entre papeles aburridos y burocracia. Pero como bastardo, la sociedad lo escupió hacia la libertad. No lo mandaron a las escuelas de latín y griego donde les enseñaban a los niños ricos a repetir como pericos lo que decían los antiguos. No, Leonardo se quedó en el campo. Su escuela fue el río Arno. Su maestro fue el vuelo de los halcones, su libro fue la naturaleza misma. Imaginen a ese niño solitario recorriendo las colinas de la Toscana, con una libreta amarrada al cinto, obsesionado con observar. Mientras otros niños jugaban a la guerra, Leonardo se quedaba horas viendo cómo el agua golpeaba una piedra y formaba remolinos. Se preguntaba por qué las conchas de mar aparecían en la cima de las montañas. Desde chiquito desarrolló una cualidad que sería su superpoder y su maldición, una curiosidad insaciable, hasta patológica. Él mismo contaba una historia de su infancia, un recuerdo que lo marcó para siempre. Decía que estando en su cuna, un milano, un tipo de ave de rapiña, bajó del cielo, abrió su boca con la cola y lo golpeó varias veces en los labios. Para cualquiera esto sería una pesadilla, pero para Leonardo fue una profecía, una señal de que su destino estaba atado al viento y a las alas. Esa conexión con la naturaleza no era normal para la época. En el siglo XV, la naturaleza era algo que se temía o se conquistaba, pero Leonardo la amaba, la respetaba. Se dice que ya de joven iba a los mercados de Florencia donde vendían pájaros encailados, los compraba todos con el poco dinero que tenía solo para abrir las jaulas y verlos volar libres, estudiando frenéticamente el movimiento de sus alas mientras se alejaban.
Esa libertad era lo que él anhelaba, pero el campo se le quedó chico. Su padre, Ser Piero, aunque no lo reconoció oficialmente como heredero, no era ciego. Veía los dibujos del niño, bocetos hechos en pedazos de papel o en la tierra, y se dio cuenta de que ahí había algo fuera de lo común. Cuenta la leyenda, escrita por Vasari, el gran biógrafo de los artistas, que un día un campesino le pidió a Ser Piero que le decorara un escudo, de madera. El padre se lo dio a Leonardo. El joven Leonardo, queriendo asustar a quien viera el escudo, se encerró en su cuarto y empezó a recolectar lagartijas, grillos, serpientes, mariposas y murciélagos. Los diseccionó y los combinó para crear un monstruo, una bestia que escupía fuego y veneno, pintándola con tal realismo que cuando su padre entró a ver el trabajo, se echó para atrás del susto. Leonardo, tranquilo, le dijo: «La obra cumple su propósito». Ese era Leonardo, teatral, perfeccionista y un poco macabro. Ser Piero entendió el mensaje, agarró sus cosas y se llevó al muchacho a la gran ciudad, al corazón del Renacimiento, Florencia. Llegar a Florencia en la década de 1460 debió haber sido como llegar a Nueva York en los años 20 o a Silicon Valley en los 90. Era el centro del universo. La ciudad estaba gobernada por los Medici, banqueros inmensamente ricos que gastaban fortunas en arte y filosofía. Las calles olían a pintura fresca, a polvo de mármol y a dinero. Había un zumbido en el aire, una competencia feroz, y ahí Ser Piero consiguió que su hijo entrara como aprendiz en el taller de Andrea del Verrocchio. Ojo aquí, porque no estamos hablando de una escuela de arte fresa donde vas a pintar acuarelas. El taller de Verrocchio era una fábrica, un negocio brutal y polifacético. Ahí se hacían botones de oro, se fundían cañones de bronce, se esculpían estatuas de mármol y se pintaban retablos para iglesias. Leonardo entró como el último de los chalanes, barriendo el piso, limpiando los pinceles, moliendo los pigmentos hasta que le sangraban los dedos. Pero Leonardo absorbía todo como una esponja. Aprendió química al mezclar los colores, aprendió metalurgia al fundir el bronce, aprendió mecánica al diseñar las grúas para mover las estatuas pesadas. Fue en este taller donde Leonardo se convirtió en un uomo universale, un hombre universal. No distinguía entre arte y ciencia. Para él, pintar un músculo requería entender la anatomía que había debajo. Hay un momento clave en esta etapa, un momento de quiebre que parece sacado de una película. Verrocchio estaba trabajando en una pintura importante, el bautismo de Cristo. Como era costumbre, el maestro pintaba las figuras principales y dejaba que los aprendices hicieran el fondo o los personajes secundarios. A Leonardo le tocó pintar un ángel en la esquina inferior izquierda. Leonardo, que apenas tendría 20 años, tomó el pincel y en lugar de usar la técnica tradicional de temple que usaba su maestro, que era a base de huevo y secaba rápido y opaco, decidió experimentar con los nuevos óleos que venían del norte de Europa. Pintó el rostro del ángel con capas tan finas y transparentes que la piel parecía brillar. Tenía una suavidad, una vida que hacía que el resto del cuadro pareciera plano y acartonado. Dicen, y esto es parte del mito leonardesco, que cuando Verrocchio vio el ángel de Leonardo, soltó el pincel, se le quedó viendo un largo rato y juró que nunca más volvería a pintar, porque un niño lo había superado. Sea cierto o no que Verrocchio dejó de pintar, la realidad es que ese ángel fue un grito de guerra. Leonardo ya no era un aprendiz, era un maestro en potencia que estaba a punto de romper todas las reglas. Sin embargo, la vida en Florencia no era solo pintura y gloria. Leonardo era un joven increíblemente atractivo, alto, fuerte, dicen que podía doblar herraduras con las manos, y vestía con túnicas rosadas y cortas, algo muy llamativo para la época. Era encantador, tocaba la lira, cantaba divino, y era el alma de las fiestas, pero también tenía un lado oscuro y reservado. Y en 1476 ese lado oscuro casi le cuesta la vida. Fue acusado anónimamente de sodomía, de tener relaciones con hombres, lo cual en la Florencia de aquel tiempo era un delito grave, penado a veces con la hoguera. Leonardo fue arrestado y encarcelado brevemente,
Imaginen el terror de este genio encerrado en una celda fría, sabiendo que su carrera y su vida podían terminar ahí mismo por un chisme anónimo depositado en el tamburo, el buzón de las denuncias. Finalmente, los cargos fueron retirados por falta de testigos, probablemente gracias a la influencia de su padre o de los Medici, pero el susto lo cambió. Se volvió más reservado, más misterioso. Empezó a escribir en sus cuadernos de derecha a izquierda, con esa escritura especular que solo se puede leer con un espejo, tal vez para proteger sus ideas, tal vez para esconder sus pensamientos más íntimos del mundo que acababa de juzgarlo. Después del escándalo, Leonardo siguió trabajando en Florencia, pero algo se había roto. Sentía que la ciudad, con toda su belleza, estaba llena de rivalidades mezquinas y que los Medici... Así que ahí lo tienen. Leonardo, nuestro genio toscano, ya instalado en Milán. Pero si pensaban que llegó y de inmediato le soltaron la lana para construir tanques y desviar ríos, están muy equivocados. La realidad fue un cubetazo de agua fría. Ludovico Sforza, el moro, no lo recibió con los brazos abiertos. De hecho, al principio ni lo pelaba. Leonardo se pasó meses, tal vez años, tratando de que lo tomaran en serio como ingeniero militar, pero el duque lo veía más como un músico simpático y un diseñador de curiosidades. Y aquí es donde la historia se pone buenísima, porque Leonardo, lejos de agüitarse y regresarse a Florencia con la cola entre las patas, decidió jugar el juego de la corte. Si el duque quería entretenimiento, Leonardo le iba a dar el espectáculo del mejor mundo. Se convirtió en el organizador oficial de las fiestas del palacio. Y no estamos hablando de fiestas de cumpleaños con globos, estamos hablando de producciones teatrales masivas, con escenarios que giraban, planetas que flotaban en el aire y disfraces que parecían de otro mundo. Leonardo diseñó un autómata, un caballero mecánico que podía sentarse, levantarse y mover los brazos, una locura para el siglo XV, que dejó a toda la corte con el ojo cuadrado. Así, entre fiesta y fiesta, entre acertijos y canciones, Leonardo se fue ganando la confianza del hombre más peligroso de Italia. Pero mientras divertía a los ricos, su mente, esa máquina imparable, seguía trabajando en las sombras. Milán se convirtió en su gran laboratorio. Fue en esta época donde Leonardo empezó a llenar sus famosos cuadernos con una furia obsesiva. Imagínense a este hombre caminando por las calles de Milán con una libreta colgada a la cintura, anotando todo lo que veía. No se le escapaba nada. Si veía a dos tipos peleándose en una taberna, sacaba el lápiz y dibujaba las caras de ira, los músculos tensos del cuello, porque quería entender cómo la emoción transformaba el cuerpo humano. Si veía un remolino en el agua sucia de los canales, se quedaba horas estudiándolo, comparando el movimiento del agua con el cabello rizado de una mujer. Para Leonardo, todo estaba conectado. La naturaleza no era un caos, era una máquina perfecta, y él quería el manual de instrucciones. Y hablando de manuales, aquí entra un personaje que le cambió la vida, Giacomo Caprotti, un niño de 10 años que Leonardo adoptó como aprendiz. Era un diablillo, un desastre total. Leonardo le puso de apodo Salai, que significa el pequeño diablo. El chamaco le robaba dinero, le rompía las cosas, era un dolor de cabeza constante. Leonardo hacía listas en sus cuadernos de las travesuras de Salai. Hoy me robó una capa, hoy se gastó el dinero de la comida en dulces, pero curiosamente Leonardo nunca lo corrió. Lo vistió con ropas de terciopelo rosa, le compró zapatos caros y lo mantuvo a su lado durante más de 20 años. ¿Por qué? Tal vez porque en la belleza caótica de ese niño, Leonardo veía la misma vida salvaje que tanto admiraba, en la naturaleza. O tal vez simplemente porque el genio también se sentía solo. Pero volvamos al trabajo, porque en 1482 el duque Sforza finalmente le dio a Leonardo el encargo que tanto esperaba, aunque no era un tanque de guerra. Le pidió que construyera la estatua ecuestre más grande del mundo, un caballo de bronce gigantesco para honrar a su padre, Francesco Sforza. Leonardo, fiel a su estilo de o todo o nada, no quiso hacer una estatua normal. Quiso hacer un caballo de 7 metros de altura, encabritado, sosteniéndose solo en 2 patas. Era una pesadilla de ingeniería. Nadie había fundido algo tan grande en una sola pieza. Leonardo se pasó 12 años, escuchen bien, 12 años estudiando caballos. Iba a los establos del duque, dibujaba los músculos, las patas, las narices de los caballos más finos. Hizo un modelo de arcilla gigante en el patio del castillo que se convirtió en la 8ª maravilla del mundo.
Todos los embajadores que visitaban Milán se quedaban boquiabiertos. Leonardo diseñó hornos especiales, ideó un método nuevo para fundir el bronce, ya tenía todo listo. Las toneladas de metal estaban ahí, apiladas y esperando. Parecía que por fin iba a callar bocas. Pero la mala suerte, esa vieja amiga de Leonardo, tocó a la puerta. En 1494, los franceses, bajo el mando del rey Luis XII, invadieron Milán. Sforza huyó. Los soldados franceses entraron en la ciudad y en un acto de vandalismo histórico que duele hasta el alma, usaron el modelo de arcilla del gran caballo de Leonardo como blanco para practicar tiro con sus ballestas. Destruyeron en unas horas lo que a Leonardo le costaba años crear. Leonardo vio cómo su mundo se derrumbaba. Su mecenas había caído, su obra maestra se desmoronaba en la pared del convento y su gran caballo era polvo. Tenía casi 50 años. Para los estándares de la época ya era un hombre viejo. Muchos hubieran tirado la toalla, se hubieran retirado a vivir de sus ahorros. Pero Leonardo no era normal. Empacó sus cuadernos, agarró a Salai y a un amigo matemático, Luca Pacioli, y salió de Milán antes de que las cosas se pusieran peor. Dejó atrás 18 años de vida. Dejó atrás la corte que lo aplaudía y el taller donde había sido el rey. Ahora era un refugiado, un vagabundo de lujo buscando un nuevo hogar. Pero lo que él no sabía, y lo que nadie sabía, es que lo mejor, o al menos lo más icónico, todavía estaba por llegar. Porque en su equipaje, o tal vez solo en su mente, ya empezaba a germinar la semilla de su siguiente obsesión. Regresaría a Florencia, pero ya no como el aprendiz asustado, sino como una leyenda viviente. Y en Florencia lo esperaba un bloque de mármol maltratado que otro genio, uno más joven y más enojón que Miguel Ángel, estaba a punto de convertir en el David. El choque de titanes estaba por comenzar. Pero Leonardo traía un as bajo la manga, un encargo pequeño, el retrato de la esposa de un comerciante de seda, una tal Lisa Gerardini. Nadie se imaginaba que ese cuadrito, que Leonardo cargaría consigo por el resto de su vida como si fuera su hijo, se convertiría en la imagen más famosa de la historia humana. Pero esa etapa, el regreso a Florencia, la rivalidad con Miguel Ángel, sus inventos voladores y sus últimos días en Francia, es otra historia. Una historia de frustración, de competencia y de gloria final. Leonardo salía de Milán con el corazón un poco roto, sí, pero con la mente más afilada que nunca. Había aprendido que el arte y la ciencia eran lo mismo. Había mirado a la muerte a los ojos en la mesa de disección y había cenado con Jesús en una pared que se caía a pedazos. Estaba listo para el tercer acto de su vida. ¿Están listos para ver cómo termina esta película? Porque si creían que Leonardo ya había hecho todo, espérense a ver lo que pasa cuando un genio se enfrenta a su propia mortalidad. Y así cerramos este capítulo en Milán. Dejamos a Leonardo en el camino, con el polvo de la guerra en las botas y la mirada puesta en el horizonte, sin saber que el destino todavía le tenía guardada la sonrisa más enigmática del mundo. Y así regresamos a Florencia. Pero la ciudad que Leonardo encontró en el año 1500 ya no era la misma que había dejado. Los Medici habían sido expulsados, el ambiente estaba raro, y lo peor de todo para el ego de nuestro genio, ya no era el único gallo en el gallinero. Había surgido una nueva generación de artistas, jóvenes, hambrientos y talentosos. Y entre ellos destacaba uno en particular, un tipo de 25 años, malhumorado, sucio, que no se bañaba, que vivía obsesionado con el mármol y que odiaba todo lo que Leonardo representaba. Su nombre era Miguel Ángel Buonarroti. Imagínense el choque de trenes. Por un lado, Leonardo, 50 años, elegante, siempre vestido impecable, oliendo a agua de rosas, rodeado de séquitos, predicando que la pintura era una ciencia mental y superior. Por el otro, Miguel Ángel, joven, tosco, lleno de polvo de piedra, que veía la escultura como una lucha física y brutal. Se odiaban a muerte. Se dice que una vez se cruzaron en la calle y Miguel Ángel, con toda la insolencia del mundo, se burló de Leonardo gritándole frente a todos que era un fracasado por nunca haber terminado el caballo de bronce en Milán. Fue un golpe bajo, directo al orgullo. Leonardo, que usualmente era tranquilo, se quedó callado, pero la herida ahí quedó. Florencia se dividió en dos bandos, los leonardistas y los miguelangelistas. Era como un clásico América contra Chivas, pero con pinceles y cinceles. Pero en medio de este pleito de vecindad, Leonardo recibió un encargo que parecía poca cosa, algo para pagar la renta. Un comerciante de telas llamado Francesco del Giconda quería un retrato de su esposa,
Lisa Gherardini. Leonardo aceptó, tal vez por necesidad, tal vez porque vio algo en la cara de esa mujer que lo hipnotizó. Y aquí, señoras y señores, nace la leyenda de la Mona Lisa. Leonardo no la pintó en un fin de semana, se tardó años, y lo más curioso es que nunca se le entregó al cliente, se la quedó, se volvió su obsesión, su compañera de viaje. ¿Por qué? Porque en ese cuadro Leonardo aplicó todo lo que sabía sobre la vida. Usó una técnica llamada sfumato, que significa como el humo. Si se fijan bien, la Mona Lisa no tiene líneas duras en la boca o en los ojos. Todo es suave, borroso, como si le estuvieras viendo a través de un velo o en un sueño. Esa sonrisa que aparece y desaparece no es un truco de magia, es ciencia pura. Leonardo entendía cómo el ojo humano procesa las sombras. Mientras pintaba, llevaba músicos y bufones al estudio para mantener a Lisa entretenida, buscando esa expresión fugaz de felicidad contenida. Ese cuadro se convirtió en el archivo de su alma, una obra viva que siguió retocando hasta el día de su muerte. Pero la vida en Italia se estaba poniendo difícil. Leonardo se fue a Roma un tiempo, esperando que el Papa León X, que era un Médici, le diera grandes trabajos. Pero el Papa estaba embobado con el nuevo niño prodigio, Rafael Sanzio, y con Miguel Ángel, que estaba pintando la Capilla Sixtina. Leonardo se sentía viejo, desplazado. Mientras los otros pintaban obras maestras en el Vaticano, Leonardo se la pasaba en su taller haciendo espejos cóncavos y diseccionando lagartijas a las que les ponía alas de hueso y cuernos para asustar a sus visitas. La gente empezaba a verlo como un brujo, como un viejo loco que ya había dado todo lo que tenía. Roma no era para él. Se sentía solo, incomprendido y cansado de la política italiana. Y justo cuando parecía que su historia iba a terminar en tristeza y olvido, llegó el rescate. En 1516, el rey de Francia, Francisco I, un joven monarca de 22 años que amaba el arte italiano, lo invitó a su corte. Pero no lo invitó para que le tintara cuadros o le hiciera armas. Lo invitó por algo mucho más bonito. Le dijo, ven a Francia, aquí serás libre para soñar. Le dio el título de primer pintor, ingeniero y arquitecto del rey. Le asignó una mansión hermosa llamada Clos Luce, cerca del castillo real de Ambos, y le dio una pensión generosa. Lo único que el rey pedía a cambio era el placer de platicar con él. Imagínense eso. El rey de Francia cruzaba el túnel que conectaba los castillos casi a diario solo para sentarse a escuchar al viejo maestro hablar de las estrellas, del agua, del alma. Fueron los años más felices de Leonardo. Ya no tenía que pelear por dinero, ya no tenía que aguantar los insultos de Miguel Ángel. Estaba en paz. Leonardo se llevó a Francia 3 cuadros, San Juan Bautista, la Virgen y el Niño con Santa Ana y, por supuesto, a su eterna compañera, la Mona Lisa. Nunca la vendió, nunca la soltó, seguía trabajando en ella, dando pinceladas microscópicas, perfeccionando la perfección. Pero el tiempo no perdona ni siquiera a los genios. En sus últimos años, su mano derecha quedó paralizada, probablemente por un derrame cerebral. Ya no podía pintar bien, pero seguía dibujando y enseñando con la izquierda. Seguía organizando fiestas para el rey, diseñando canales para el río Laire y planeando un palacio ideal que nunca se construyó. Su mente seguía corriendo maratones mientras su cuerpo ya pedía descanso. En la primavera de 1519, Leonardo sintió que el final estaba cerca. Tenía 67 años. Hizo su testamento, dejó instrucciones precisas para su funeral. Quería 60 mendigos con velas siguiendo su catalvo, y le dejó sus cuadernos y sus instrumentos a su fiel discípulo Francesco Melzi, el hombre que cuidaría de su legado. El 2 de mayo de 1519, en su cama de Clos Luce, Leonardo da Vinci dio su último aspiro. Hay una leyenda hermosa, pintada después por Ingres, que dice que Leonardo murió en los brazos del rey Francisco I, quien lloraba desconsolado. Los historiadores dicen que el rey estaba en otro lado ese día, pero ¿saben qué? La leyenda debería ser cierta, porque refleja la verdad emocional. Leonardo murió siendo amado y respetado como un rey de la sabiduría. ¿Y qué nos dejó? Nos dejó más de 20 pinturas, muchas de ellas sin terminar o dañadas. Si lo juzgamos solo por su producción, podría parecer poco. Pero Leonardo no era una fábrica de cuadros. Su obra maestra no fue la Mona Lisa, ni la Última Cena. Su obra maestra fue su mente. Nos dejó más de 7,000 páginas de cuadernos, un tesoro desordenado donde conviven la lista de la compra con el diseño de un submarino, donde hay chistes groseros junto a estudios profundos sobre la luz.
Nos enseñó a mirar. Nos enseñó que el arte y la ciencia son dos ramas del mismo árbol. Nos enseñó que la curiosidad es la fuerza más poderosa del universo. Hoy, 500 años después, seguimos intentando descifrar su sonrisa. Seguimos construyendo las máquinas que él soñó y seguimos maravillándonos con ese niño ilegítimo de Vinci que se atrevió a preguntarle al mundo ¿por qué? Leonardo no fue un hombre de su tiempo, fue un viajero del futuro que vino a darnos un adelanto de lo que el ser humano podía lograr. Y aunque su corazón dejó de latir en Francia, su espíritu sigue vivo cada vez que alguien mira al cielo y se pregunta cómo volar, o cada vez que alguien mira una flor y se pregunta cómo funciona la vida. Leonardo da Vinci no murió, solo se convirtió en inmortal. Y así, amigos, termina la historia del hombre que quería saberlo todo.